Qué bien, qué bonito. Madre mía, Qué bonito. qué mundo. Segundo vídeo con César Espinel sobre dos temas difíciles. Yo creo que será más breve que el anterior, que lo dejaremos por aquí. Muy interesante, uno de los vídeos más bonitos, más de corazón que hemos grabado hasta ahora. Y vamos a tratar el tema del ocultismo en el Tercer Reich, que además yo no tengo ni la menor idea. Vamos a ver qué es lo que nos cuentas o cómo Vale. lo hilvanas, basándose en el libro En busca de la eternidad, el ocultismo del Tercer Reich, de César Espinel. Y tiene también otro libro, El arte de los Illuminati, ciencia y creencia, que ya nos dirás qué es esto de los Illuminati. ¿Son una especie de lagartos que me persiguen debajo de la cama? ¿O qué? Esos son los reptilianos, A de los que hablaremos reptilianos. otro día. Ah, vale. O si son los que echan los chimtrails, no está claro quiénes son los Illuminati. Sí, sí. Vamos a ver el término. El término es curioso y se confunde muchas veces porque se habla de Illuminati o Illuminatus en singular, de alumbrados Eso. y de iluminados. Y entonces son tres cosas distintas que yo he encontrado veces que se trataban como sinónimos y para nada. Vamos a dejar los Illuminati para el final. Los alumbrados son, se denominó secta, bueno, digámoslo, grupo místico en España, concretamente en el siglo XVI, que tuvieron su foco además en Guadalajara. Los duques del Infantado les abrieron las puertas de su palacio y entonces un grupo que buscaba la unión con Dios. Entonces se le llamaban los alumbrados por esta idea de la iluminación que aparece en todas las tradiciones y en toda la literatura mística. Entonces se les denominó así. Los iluminados, que son los que más se vinculan con los Illuminati, que no tienen tampoco nada que ver, los iluminados son en realidad los iluminados de Baviera y son un grupo que nace en la Universidad de Baviera y son un grupo de intelectuales y filósofos. Y entonces, en este sentido de iluminados, buscando un poquito esta idea de la iluminación siempre entroncada dentro de esta idea que luego eclosionó con la Ilustración. Entonces era todo un grupo que se reunía y se dedicaba a debatir, a estudiar, a leer, etc. Y por último, los Illuminatus o Illuminati, la primera vez que aparece el término en realidad lo utilizan sus detractores. Ellos en realidad no sabemos cómo se llamaban porque la única bibliografía que contamos de ello es precisamente la que escribieron sus enemigos. Ellos no dejaron más escritos que sus propias obras científicas, pero nunca se refirieron ni a sus reuniones ni a nada que se pudiese hablar propiamente de sí mismos. Entonces, por lo que sabemos, se llamaban así en tono de sorna, en tono de burla, y de hecho a día de hoy todavía, mira, este es un iluminado, ¿no? Como así, este está loco. Iba un poquito por ahí, entonces les llamamos Illuminati porque no contamos con otro término para referirnos a ellos. Fueron un grupo que intentan rescatar en el siglo XVII lo que venía existiendo durante toda la historia de la humanidad y que a finales del XVI, principios del XVII se había empezado ya a diluir las líneas confusas entre lo que era la ciencia y lo que era la religión. Para un griego, para un romano, para un egipcio, era impensable hablar de estas dos cosas como términos separados y mucho menos antagónicos. Entonces, se llama que en absoluto. De hecho, durante el siglo XV, porque hago rutas en el Prado también, en el siglo XV veo que hay muchos pintores que también abogan mucho por esto en el sentido de que entienden que la única forma de conocer realmente al creador es a través de la creación. Es de estudiar su obra, le conocemos a él, ¿no? Y entonces esta idea que había arraigado con tanta fuerza durante el Renacimiento y que estaba completamente instalada en la sociedad en la antigüedad, en el siglo XVII se empieza a diluir. Y entonces son los Illuminati un grupo de personas, un grupo de científicos y además muchos de fama mundial, porque ya dijimos en el otro vídeo que estaban entre ellos Galileo, Kepler. Son científicos de talla mundial que se reúnen para compartir sus conocimientos científicos y para hablar de cómo esos conocimientos científicos explican el principio supremo, la mano del principio creador que está detrás de todo lo que van descubriendo, de las fases de la Luna, de sus cráteres, de los anillos de Saturno, de la elipse que traza el planeta Tierra girando alrededor del Sol. Todo eso que se va descubriendo, que es el boom de la ciencia moderna, y de hecho Galileo está considerado el padre de la ciencia moderna, con todo lo que se está aprendiendo, y todo ello no lo consideran sino pruebas de la existencia de ese creador. Entonces, estos Illuminati lo que hacían eran, claro, reuniones evidentemente secretas, porque aunque su fin era demostrar empíricamente la existencia de Dios, a la Iglesia evidentemente esto no le gusta, ya que
en el siglo XVII, consideran que ellos son los únicos que tienen, digamos, la potestad de mostrar el camino correcto para acceder al creador, y por lo tanto cualquier otro camino tiene que ser completamente eliminado. Entonces, en el arte de los Illuminati, que aparece, se hizo muy famoso el libro de Dan Brown de Ángeles y Demonios, en el que trataba también precisamente este vínculo. A Dan Brown siempre le ha interesado también este tema de cómo se vincula la ciencia y la religión, porque su madre es compositora de música sacra y su padre es profesor de matemáticas. Entonces es una idea que siempre le ha traído. Y juega mucho con toda la secta de los Illuminati, donde imagina que hay un sendero en Roma que lleva a la iglesia de la iluminación, ¿no? Al lugar donde se reunían. Bueno, eso a día de hoy no se ha demostrado, porque Dan Brown dice que toda la información que ha sacado para esa novela la ha encontrado en los archivos del Vaticano. Archivos a los que no se puede acceder salvo cumpliendo condiciones muy específicas, muy especiales. Y claro, es muy difícil saber hasta qué punto es real, hasta qué punto no. Pero lo que sí tratan otros autores, ya fuera del mundo de la novela, sino a nivel histórico, sí que parece cierto que estas personas mantenían correspondencia, mantenían reuniones, y también parece cierto que eran creyentes. Entonces, el libro va enfocado un poco, primero, consta un poquito de dos partes. De lo que sabemos de este grupo, de hombres y de mujeres interesados en la ciencia y la religión. Esa sería la segunda parte, y la primera parte está dedicada al diálogo que han tenido la ciencia y la religión a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, las distintas concepciones de Dios, cómo ese conocimiento del mundo natural se ha nutrido del conocimiento espiritual, entendido eso todo como una unidad, de que uno es causa del otro, cuál es el papel del ser humano dentro de este orden, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que los Illuminati, como su propio nombre indica, se reunían en Italia. Entonces venían de Alemania, venían de Holanda, pero venían a reunirse a Italia. Y entonces, en Italia, claro, la tradición es claramente primero greco-latina y después católico-romana apostólica. Por lo tanto, la concepción de lo divino es un creador y una creación, y luego el hombre, el ser humano, como tercer elemento que relaciona a los dos. Entonces se establece ese triángulo maravilloso que tendrá su culminación en el cristianismo, y que tan mal se ha entendido, ¿no? El dogma de la Trinidad, de esto de no, son tres personas, no, son tres dioses, o es un dios, tal, que tanta problemática ha surgido, y que en realidad se explicaba de una manera mucho más sencilla, puesto que, tal y como entendían ellos, si el cristianismo es la idea de la unción y de lo que implica la unción, y que a día de hoy, por ejemplo, en la serie de Crown aparece muy bien esto, la unción del monarca por el sacerdote con ese óleo sagrado. Si la concepción que tenían los Illuminati de que Dios ha ungido el mundo, esta composición tripartita de la Trinidad está el que unge, que sería Dios, el ungido, que sería Cristo, y luego el ungüento para ungir, que sería el Espíritu Santo. Y entonces, claro, dices, aquí ya la cosa va cambiando y va mejorando mucho, pero yéndonos más atrás en la tradición judía, que tan mal también se ha venido interpretando de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, de la mujer como un subproducto del hombre, en fin, esta cosa tan horrible. Claro, partiendo de esos dos relatos del Génesis, los Illuminatis veían, y claro, se enfocaban mucho más en el primero, en el cual el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, pero luego también se iban al Génesis 2 y decían, no es tanto que la mujer sea creada a partir del hombre, sino que el elemento femenino del mundo natural emana del andrógino, porque Adán, en hebreo, significa ser humano. O sea, significa hombre, pero entendido como ser humano. Ocurre lo mismo en griego con aner y anthropos. O sea, aner es hombre de varón y anthropos es hombre pero de ser humano. Rayul en árabe. Claro, en Rayul exactamente, ocurre lo mismo en árabe. Entonces en hebreo varón es is y Adán es hombre como ser humano. Entonces, no solamente los Illuminati, esta doctrina aparece ya en el siglo II, pero ellos la retoman también. Dice, Adán no es el hombre, es el hombre con mayúsculas, o sea, es el ser humano, es la humanidad, y es un andrógino, necesariamente es un andrógino. ¿Qué pasa? Que cuando se produce esa separación, esa división entre lo masculino y lo femenino por una tradición posterior patriarcal, y lo femenino se supedita a lo masculino, ahí es cuando tiene lugar la caída. Y entonces los Illuminati lo que pretendían era, a través del acceso del mundo elemental y de la naturaleza, volver otra vez a reunificar al andrógino, ubicar a ese andrógino en el Edén, que era el paradigma del mundo creado, y ese Edén conviviendo con el creador. Entonces era una suerte de escala ascendente de el mundo fenomenológico y todas las diferencias que
a nuestros ojos aparecen, y la distinción y la idea de ciclos, etcétera, volver a tender con esos descubrimientos científicos otra vez a verlo todo como un uno, como un todo, y que ese todo llevase en último término a la fusión última con el creador. Entonces fijaos qué metafísico y qué místico para gente con telescopios. Y con blog de notas y con apuntes de mecánica, de física, de biología, porque era eso lo que estaban buscando. O sea, no solamente la creencia, sino también la demostración palpable de que sí, de que esto existe y es así. Entonces ese era el objetivo último. ¿Qué pasa? Que eso permite que todo el mundo tenga acceso a lo divino. Y estamos en el siglo XVII en Italia, eso la Iglesia no lo ve con buenos ojos. Entonces tenían que reunirse en secreto precisamente por esto, porque en el siglo XVII, como en el XVI y en el XV, una persona solamente podía acceder a Dios a través del sacerdote. En cambio, los Illuminati lo que defienden es que una persona en la mera contemplación de la naturaleza, entendiendo la contemplación en todo su sentido, se puede acercar tanto al Creador que sea como si estuviese de nuevo en el Edén. Porque desentraña las claves del universo exactamente igual que Adán cuando fue creado. Porque Adán lo sabía ya todo y todo lo controlaba. Entonces, esa idea de regresar al estado primordial a través de la ciencia, lo cual me parece maravilloso. Digo, claro, o sea, no desentrañar los secretos del universo en el sentido de cierta incluso curiosidad morbosa, ¿no? Es la idea de, no, es que cuanto más conozcas la naturaleza, más vas a conocer al Creador y por lo tanto más cerca vas a estar de él, hasta que llegues otra vez al Edén en el que puedas oír sus pasos andando a la brisa de la tarde. Entonces, me parece maravilloso y digo, la historia de estos señores hay que contarla. De hecho, cuando Galileo queda condenado a estar recluido en su casa ya hasta el momento de su muerte, le visitan muchos de los científicos así famosos, muchos de sus discípulos, y hay una persona que le visita y que es la más significativa, que es John Milton, que es poeta. Y John Milton, que escribe Paraíso Perdido, entre tantas otras cosas, John Milton en su poesía lo que escribe en una de sus cartas es: he marchado a Italia para ver a los hombres esclarecidos. A visitar a aquellos iluminados que han accedido al conocimiento de lo sagrado a través de la naturaleza, a través de la contemplación del mundo que nos rodea. Entonces me parece tan bello y tan necesario de aunar otra vez estas dos ramas. Por supuesto, no se puede mezclar este método científico con dogmas y doctrinas impuestos, por supuesto, porque claro que chocan. Pero esta forma de entender la ciencia y de entender la fe, ¿por qué no van a estar juntas si han estado juntas hasta el siglo XVII? O sea, ¿por qué no podemos volver a eso? Pues eso es un poquito la intención. O sea, el demostrar que, o intentarlo por lo menos, que no son ramas antagónicas y que estén en conflicto, sino que tienen un campo de entendimiento que ha venido existiendo y que ellos fueron los últimos que buscaron y ahondaron en ese encuentro. A partir de ellos ya la cosa se perdió. Pues escuchándote me doy cuenta de un montón de cosas, ¿no? Lo primero, que tiene que ser así, ¿no? Que lo que has contado sí. de alguna manera tiene que ser así, porque no puede ser que el conocimiento esté escindido, ¿no? Como siempre decimos, que hay una brecha insalvable y una frontera entre un tipo de saber y el otro. Sí. Y también me doy cuenta de que tengo que comprar tu libro. Así que dejaremos en la descripción algún link para comprarlo, me imagino que probablemente en Amazon. Y también, entonces así, para el que de verdad quiera saber qué son los Illuminati y que no sé ver si tienen una lengua bífida y tienen rabo, o puede comprar el libro para ir como un paso más allá y estudiarlo más seriamente y no desde cualquier canal de conspiración barata que encuentre por YouTube. Ostras. Ahí... Sí. Y vamos a hablar del otro tema. El ocultismo en el Tercer Reich, ¿no? Yo me he estado documentando mucho para este vídeo y lo que he hecho ha sido ir a las fuentes de las películas de Indiana Jones. Entonces esa es toda mi ciencia. Y ahora ya, cuéntanos tú un poquito y luego ya Mardía también que nos hable, ¿no? Que nos cuente algo. Pero Mardía es mi iluminada, para mí, mi claretiana. Pues sí, claro que sí. Pues sí, de hecho hay un capítulo que está dedicado precisamente a las reliquias que el Tercer Reich estuvo buscando por todo el mundo y que de hecho en eso se inspira la película de Indiana Jones. Estuvieron buscando, sí, muy alucinante. Para ellos lo simbólico y lo real era esencial. Claro, era esencial. Los símbolos, ellos persiguen símbolos que tengan una ritualidad fuerte también. Sí, y además lo hacen
desde un enfoque curioso, porque realmente creen que esos objetos están dotados de poder, pero de poder histórico. O sea, hay... Aquí esto es muy interesante porque, claro, cuando hablamos del nazismo, ojo, cuando hablamos del Tercer Reich, ojo, o sea, cosas terribles, espantosas, horribles, pero en gran parte, gracias a su interés, que estaba completamente sesgado, como ahora hablaremos, pero gracias a su interés hemos podido saber muchas cosas de los antiguos pueblos germanos, porque dedicaron muchísimo esfuerzo a rescatar todas las leyendas, todas las tradiciones, toda la mitología, toda la cosmovisión de los antiguos germanos, porque se creían herederos de eso, históricos, y entonces fundaron una institución solamente para estudiar eso. O sea, una institución fundada por arqueólogos, por historiadores, por antropólogos, o sea, gente absolutamente, claro, fascinante y maravillosa, pero sometidos a unos intereses políticos muy grandes. Entonces, claro, aquí hay cierto conflicto, porque su trabajo, si no hubiese estado amparado por el Tercer Reich, sería maravilloso, y de hecho a día de hoy hay que agradecérselo porque sabemos muchas cosas gracias a su trabajo, pero la intencionalidad última y el motivo por el que lo hacían es muy capcioso, porque claro, iban con la conclusión ya marcada y lo que buscaban era pruebas para respaldar esa conclusión. Entonces, claro, todos sus trabajos hay que mirarlos siempre con lupa, porque se investigó mucho, se buscó mucho y se hacía siempre desde una versión historicista completa de la historia. O sea, para el Tercer Reich los símbolos no son tanto símbolos, tenían mucho simbolismo, pero estos objetos del Santo Grial, del Arca de la Alianza, de la Sábana Santa de Turín, incluso del Mjolnir de Thor, del martillo encantado, de la lanza de Odín, todos estos objetos realmente para ellos existían y realmente tenían el poder que aparece contenido en los mitos. Entonces, ellos consideraban realmente que el Santo Grial otorgaba la inmortalidad, que el martillo de Thor podía destruir montañas, que el Arca de la Alianza se ponía a colocar delante de un ejército y exterminarlo. Claro, porque recurrían a los textos y hacían una lectura tan literal que, claro, cuando lo leen, si te lo tomas en literal, dices, bueno, es que esto es un arma maravillosa. Entonces, claro, en una Europa que se está fraguando la guerra, claro, esto ocurre antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, es, digamos, toda la preparación del Tercer Reich, y de hecho la idea del Tercer Reich no solamente tiene un carácter político que remite al primero y al segundo, a la Alemania de Bismarck y todo esto, sino que tiene también un toque mesiánico. O sea, el Tercer Reich lo llamaban el Reich de los 1000 años. 1000 años. O sea, entonces, claro, es curioso esto, porque Hitler nunca, que sepamos, se consideró realmente ese mesías del Tercer Reich. O sea, él siempre pensaba que, si bien él estaba guiado por la providencia, tendría que venir alguien más a terminar esa obra. En cambio, todos los que le rodeaban consideraban que era él el elegido. Que esto es curioso, o sea, todo el mundo se lo creía excepto él. Pero sí, la idea de fundar ese Tercer Reich tenía que crear, por supuesto, todo lo que necesita ese imperio mesiánico. Y entre ello, por supuesto, tiene lugar la parte espiritual enorme. Entonces, tanto Hitler como Himmler, que fue realmente el artífice de todo esto, el que realmente quiso fundar una religión alrededor de Adolf Hitler y alrededor de las cúpulas del nazismo. Claro, los soldados rasos no tenían nada que ver con los altos oficiales de las SS, que acabó convertido incluso en una orden medio religiosa, la Orden Negra, con una serie de ceremonias, con una serie de ritos, con una serie de símbolos, de textos, etcétera, etcétera, para intentar suplantar al cristianismo y otorgar en el nazismo como religión. Y de hecho el plan era que cuando Adolf Hitler muriese fuese enterrado con todos los honores en un castillo construido especialmente para ese fin, que se convirtiese en un lugar de peregrinación. O sea, lo tenían todo montado. Entonces, esos objetos sagrados para justificar y otorgar ese poder, digámoslo así, metafísico, mágico, divino, a algo que por medios políticos se intentaba conseguir, ¿no? La idea de este gobierno de los 1000 años. Y claro, es muy curioso porque ahí no tenían ningún reparo en que esas reliquias fuesen de los judíos. También es curioso, claro, o sea, ahí al dios judío no le suponía ningún problema. Entonces, si funciona, es interesante, si funciona, claro, si funciona me vale. Sí. Entonces, claro, es interesante ver no solamente la búsqueda de esas reliquias, sino también de los orígenes de la famosa raza aria. Claro, pues somos descendientes, entonces, ¿dónde están las pruebas, ¿no?, de esta existencia que, otra vez, daban por seguro que había existido esa civilización superior que otros llamaron la Atlántida o Lemuria o como queramos llamarlo? Entonces, esta civilización ha existido, entonces vamos a ir a por las pruebas.
Entonces, hay otro capítulo en el que hablo de las distintas expediciones que emprendieron, bajo el amparo de los nazis, distintos exploradores a rincones perdidos del mundo, el Tíbet, los bosques de Bolivia, Tiahuanaco también. Incluso había una expedición planeada para las Islas Canarias. Curiosamente, que nunca llegó a realizarse porque estalló la guerra y entonces ya toda la economía tuvo que redirigirse a la industria armamentística. Pero se planearon, muchas se realizaron, para estudiar también a los nativos de los lugares, a ver si eran descendientes realmente de esa raza aria, si no, qué mezcla tenían. Entonces hay estudios enteros antropológicos donde se compara, pues esto se les medían los cráneos, hay fotos, claro, les medían los cráneos, los dientes, la nariz, tal, y entonces, claro, hacían todo un estudio completo, pero claro, para justificar algo que estaba en su cabeza. Entonces, claro, es una cosa increíble porque aunaban, claro, toda la potencia económica, política, social que tenía la Alemania nazi para un fin completamente místico, metafísico, religioso y espiritual, de la peor forma posible. Porque los fines sabemos para lo que era, para ganar la guerra, para facilitar, claro, el genocidio, imaginaos, o sea, de hecho, aparece el escrito y dice, claro, con armas tan poderosas como la lanza de Odín o tal, ahorraríamos una barbaridad con las cámaras de gas. O sea, todo claro en términos económicos, de decir, oye, ¿cómo podemos matar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible? Entonces, claro, iba todo así. Y cuando van perdiendo la guerra, porque esto ocurre antes de que estalle la guerra, durante la guerra no hay la ANENERVE, que es el instituto este, de hecho, el nombre completo significaba Instituto y Centro de Estudios para la Herencia Natural Alemana. O sea, era todo vinculado con esto. Entonces, durante la guerra la ANENERVE está prácticamente inactiva y solamente al final de la guerra, cuando ya ven que van a perder, comienzan a recoger y a recopilar y a recaudar todo lo que han ido estudiando y todos los materiales que tienen y pretenden llevárselo a la Antártida, porque consideraban que en la Antártida, y de hecho es una teoría que a día de hoy se mantiene en ciertas webs de conspiraciones, consideraban que en la Antártida hay un agujero, pero tal cual, o sea, nada de puertas secretas ni nada, sino un agujero, como un pozo gigantesco en el polo, a través del cual se puede descender y llegar al centro de la Tierra, al mundo de Agartha. Al centro de la Tierra, los subterráneos, donde estaría, por supuesto, el rey del mundo, con la civilización mucho más avanzada, que aparece también en los escritos de Blavatsky, esta idea. Sí, los intraterráneos. Eso es, todo ello. Pues los nazis también creyeron en eso, y entonces se han conservado también los mapas de por dónde consideraban que tenían que ir para llegar a ese agujero y para poder pasar abajo, y todo lo que prepararon para vivir allí. O sea, claro, que es algo que no nos esperamos para nada que ocurriese en 1936, 1945, o sea, que no estamos hablando aquí de gente, pues 4 matados, no, oiga, que esto era un plan oficial, de que los nazis cuando vengan a perder la guerra, oye, vámonos a la Antártida para refugiarnos en el centro de la Tierra, donde está la sabiduría ancestral de la humanidad, con esa civilización avanzadísima. Claro, nunca lo consiguieron. Claro, es que es un pensamiento mágico como tipo Marvel, ¿no? Recuerda como a Thanos, el malo de Marvel, buscando las gemas del infinito, ¿no? Se podría hacer una teleserie en Netflix preciosa con esta historia. Es que es increíble, es increíble. Es alucinante. Y estaban allí, claro, entre bambalinas, o sea, los campos de batalla de Europa, los tanques y todo ello, pero luego estaba también la guerra astral. O sea, Hitler y Himmler contrataron a magos, a esoteristas, para influir mágicamente en las fuerzas de los aliados. Y ojo, los aliados hicieron lo mismo. O sea, Winston Churchill creó el famoso Black Team, del que se dice, su figura más relevante sería Aleister Crowley. Esto es solo afirmado por Crowley, nunca confirmado por el gobierno británico, evidentemente. Pero sí, Inglaterra contrató también a sus magos, sus esoteristas, sus astrólogos para contrarrestar las influencias del eje. Entonces, mientras estaban en Europa matándose a cañonazos y a bombas, había todo por detrás, influjos mágicos, rituales, trazados de mapas astrológicos para influir astral y energéticamente de forma negativa en el contrario. O sea, me parece maravilloso. Sí, no es genial, esto, para el cómic, ¿no? Para Stan Lee, hace con esto una cosa preciosa. Es increíble, es increíble. Y entonces, claro,
real a todos los aspectos, basándose siempre en esa idea, ¿no? Del Mesías prometido al pueblo alemán, de que el Tercer Reich era el reino de los 1000 años. Entonces, claro, es una cosa que nos choca tantísimo porque no nos han contado nada de esto. Digo, pero joder, si es lo mejor, es mucho más divertido. O sea, es verdad, la parte buena no la parte contado. del pastel, o sea, pastel. dices, joder, sí, o sea, morían millones de personas, el horror, el desastre, y por detrás todo manejado por gente que realmente cree hasta lo más profundo de su ser que esto es así, que es verdad y que van a encontrar el Santo Grial o la espada de Barbarroja o la de Atila, que está en una montaña custodiada por una estatua de piedra y que la van a encontrar y que va a tener el poder, o la lanza de Longinos de Cristo, o sea, todo ello. Y van, vamos, a pies juntillas a por ello porque consideraban real, absolutamente. Qué increíble. Oye, estoy pensando que también me voy a comprar este libro. Y lo voy a dejar también en descripción algún link para el que lo quiera comprar. Martínez, dinos algo. Dinos algo. Vamos a Siempre me hace lo mismo, ¿no? Es como, dinos algo. ¿Y ahora qué os voy a decir? Yo no tengo nada que decir. algo súper interesante. No, me llama mucho la atención como esto hablamos siempre también de la idolatría, ¿no? Como el problema fundamental tiene que ver con la idolatría o con la ideología, ¿no? Como hay a veces que cuando uno se mete en una película, al final se identifica tanto con esa película, ¿no? Que cierra sus ojos para lo real, ¿no? Eso sería aunque ahora lo vemos muy claro, ¿no? Yo cuando estudié historia y entonces tenía un profesor que nos hablaba mucho de eso, de los verdugos voluntarios de Hitler, y entonces estaba empeñado en ver que la gente común también iban a matar judíos, pero porque querían. Y entonces siempre tuve la sensación de que hubo un momento, ¿no?, en que vivieron todos en una película, ¿sabes? Y que es genial porque nosotros los demás nos sentimos libres de esa película, ¿no? Pero esa película, ¿no?, ese vivir en la película, nos sucede, el peligro de vivir en una película nos está sucediendo continuamente y es una cosa que tenemos que afrontar cada día y es un peligro que nos carcome y que golpea nuestras puertas, ¿no?, una y otra vez. Sí. Y esa es la lucha diaria, ¿no?, la lucha contra la idolatría. La idolatría es todo aquello que nos aleja de lo real. Eso es, sí. Esa pelea contra la idolatría tiene que ser constante, ¿no? Y ese es el centro además del camino espiritual. ¿Esto es idolatría o no? Y por eso al final, lo divino, al final siempre en último extremo es indecible, es misterio, está más allá de... Sí, desde luego. Además, el tema de la idolatría, ahora, en estos tiempos que vivimos y en estos últimos 2 años, se ha acentuado muchísimo más. Salía el otro día en el periódico la auténtica historia del Cid, el Cid campeador. Ah, ¿no? he visto un artículo. Claro, la idea, claro, que todos tenemos, porque a todos nos la han contado y que a día de hoy se está utilizando como el arquetipo del héroe español, de Santa Gadea, todo mentira, ¿no? Todo mentira, efectivamente. Sí, y dices, pero es mentira histórica, luego está como el Cid arquetípico o simbólico, ¿no? Claro, ahí está la clave, pero a la hora de diferenciar es muy curioso porque inmediatamente a la humanidad le va a interesar mucho más ese relato, digámoslo así, mítico, claro, en el mal sentido, claro, que la realidad. Pero ha pasado siempre, o sea, sabemos mucho más de Napoleón, de Alejandro Magno, de Julio César, por la leyenda que se ha fraguado a su alrededor, o en el caso del Cid, que más al personaje histórico. A muy poca gente le interesa el personaje histórico. En cambio, la leyenda que tiene, y en muchos casos desde el mismo momento de su vida, o sea, Alejandro tenía historiadores con él que iban apuntando cosas ya creando su leyenda. O sea, ni siquiera, no me cuentes lo que pasa, cuéntamelo para que esto se convierta en un mito. O sea, conviérteme en hijo de Amón, aquí que ha pasado esto, que en realidad ha sido esto, pero esto no lo pongas. O sea, hay, sí, una manipulación, pero para configurar una identidad que no es real y que sin embargo tiene muchísimo más influjo y muchísima más fuerza. Porque es un mito, como decíamos antes, se convierte en un mito casi legendario. Y también es interesante para hacer un análisis a nivel sociológico que ha tenido, por qué ha pasado todo esto, ¿no? Por qué se ha desempolvado y de repente sale a la luz y a la superficie toda esta información, ¿no? Porque ha tenido que surgir un partido político, no algo como tan cutre y de tan bajo nivel, que ha tenido que surgir como un nuevo partido político para que de repente haya alguien a que le interesa ya pues quitar el mito porque otros lo utilizan en su nombre y entonces nos enteramos de esto, ¿no? Sí. Todo como de muy bajo nivel. Sí, es verdad, o sea, como verdades asentadas
que es cierto que cuando se empiezan a utilizar de según qué maneras, claro. pues hombre, yo entiendo que a los historiadores les hierva la sangre, porque claro. sinceramente dirán no. Pero incluso el Cid mítico, por ejemplo, el Cid mítico también servía a señores musulmanes. Claro. O sea que eso no Sidi siquiera es un nombre musulmán, ¿no? Es árabe, ¿no? Sidi, señor. Así es. Pero sí, es muy interesante esto, porque nos interesa más el mito que el... Pero esto habría que dejarlo para otro vídeo, que llevamos media hora hablando. Aquí lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto. Cualquier respuesta en comentario nos la dejáis y las leeremos con interés, y si podemos las respondemos, y le pediremos también a César que se pase a responder comentarios de vez en cuando. Sí, ¿vale? sí, genial. Genial. Bueno, pues nada, qué maravilla. Ya veis que tenemos cuerda para rato con César Espinel, el ocultismo y el Tercer Reich y el arte de los Illuminati, ¿no? Vaya temas. Como este vídeo además nos lo va a desmonetizar YouTube seguro, porque hablamos del Tercer Reich y de Hitler, ¿no? Y la inteligencia artificial no discrimina de qué manera estamos hablando. Os pido que al menos vosotros pues le deis amor al vídeo, compartiéndolo en redes sociales, dándole a like, suscribiéndoos al canal si aún no lo habéis hecho, dejándonos comentarios, y si queréis, mirando en la descripción para adquirir estas dos joyitas, los libros de los que hemos hablado de César Espinel. Y nada, esto ha sido todo, a no ser que Mardia quiera añadir algo. Darle las gracias. Darle las gracias por estos relatos tan interesantes. Los relatos entre la ciencia y el mito. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, de y verdad. bendiciones. Y entonces vino Sigisam, ¿te acuerdas? Vino Sigisam a la universidad, que era como el discípulo más aventajado de nuestro maestro, y yo, como estaba dando mística islámica en la universidad, bueno, de repente me vi ahí organizándolo, pero yo no lo conocí, ni quería ser sufi ni nada. Me vi ahí organizándolo, y un profesor mío lo iba a presentar, conseguimos el espacio más grande, el Paraninfo de la universidad, en la Facultad de la Complutense, conseguimos el Paraninfo, y el día antes el profesor me llama y me dice que no le quiere presentar, que lo presente yo, ¿no? Ostras. Y entonces llego yo ahí, ¿sabes? Con, no sé, 26 años tenía, llego yo ahí, digo, ¿y qué ahora qué digo? Y entonces le pregunté justo eso, que cómo se hacía para unir la ciencia con la mística, ¿no? Le pregunté eso. Y Sigisam dijo que no había ninguna contradicción. Pero nunca han estado separadas. Primero han tenido que separarse para generar un problema, se han disociado, ¿no? Pero nunca han estado separadas. Sí, claro. sí. No había ninguna contradicción. Vale, pues vamos a comer, ¿no? Vamos a comer ya. Omar.